Vamos a empezar por una reparación común en casa de que se daña el foco, el apagador, el contacto y muchas de las veces no sabemos cómo cambiar uno de estos accesorios. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esta es la toma de corriente, que en nuestras casas los podremos tener con un interruptor, una pastilla, un fusible, diversas cosas. En este caso lo estoy ocupando con un interruptor de un solo paso para simular el que deberían de tener en su casa. Ahora, la corriente y todos los cableados de manera tradicional llegan por las cajas que tenemos en la parte de arriba, donde usualmente ponemos un foco. Y esta chalupa que es donde llevamos el apagador y contacto. Entonces, muchas de las veces pasa de que quitamos ya sea el socket o cualquiera de estos porque se nos dañaron y tenemos que ir a comprarlos. Bueno, vamos a comprarlos y sorpresa, regresamos y vemos los cables y se nos olvidó cómo lo reparamos. Si ya tenemos cables, incluso hay veces que en las mismas casas tenemos más cables en esta cajita. Ahorita ocupé nada más 3, pero hay veces que tenemos 5, 6, 7, entonces no sabemos cuál es. Bueno, esto lo vamos a resolver o intentar explicarlo cómo sería. Tenemos que tener en cuenta de qué lado viene nuestra corriente, la luz de la casa. En este caso es de este costado. Como lo podemos ver, usualmente se ocupan cables color negro y rojo. Siempre vienen así, dos solitos. Pues lo más usual. ¿Y cómo podremos saber que es el lado correcto? Porque para el próximo lado se va una de las puntas peloncitas, como aquí lo tenemos. 3. Entonces, ¿qué pasa? Dices, bueno, mi socket, ¿cómo va? Tenemos que de esos cables que vienen, de uno de ellos sale un cablecito. Este es el polo negativo o tierra de nuestro circuito. Los sockets traen dos colores, gris y dorado. Siempre el color gris va a ser para la tierra. Siempre. Entonces, lo ponemos. En caso de que, vamos a pensar que sea otro tipo de socket o de otro fabricante que no traiga colores, ¿cómo lo identificamos? Viéndolo por la parte central, la patita que tenemos al centro es el positivo. Ubicamos cuál queda en el centro y sabremos que ese es el positivo. En este caso, como les digo, es el dorado. Por consecuencia, el que está a un costado es la tierra. Bueno, entonces empezamos con que esa es nuestra tierra, lo ponemos. Tenemos que tener mucho cuidado que no se toque con los demás para evitar un posible un cortocircuito. Lo ponemos. Ya a medida que vayamos usando esto, podemos utilizar zapatas, otro tipo de accesorios para mejorarlo. Entonces, ahora, ¿cómo identificamos nuestra corriente? Muchas de las veces me han preguntado, ¿y cuál es la corriente? Aquí lo puse con colores negro y rojo, pero hay veces que el electricista que en casa o nosotros lo hicimos, nos ponen colores revueltos, 3 rojos, 3 negros, y no sabemos cuáles. Bueno, es fácil, jalamos el cablecito y nos fijamos en la chalupa, cuál se mueve. En este caso, sé que es el rojo, porque es el que tengo identificado. Si no supiéramos cuál es, lo jalamos. Este cable no tiene, viene desde el interruptor y pasa derechito en la caja, no tiene ninguna conexión. Este es nuestro positivo. Ya lo tenemos identificado, ese es el positivo. Entonces, el negrito, o que fuera de otro color, igual manera. El que conectamos aquí lo identificamos, esta es nuestra tierra. Ahora, necesitamos un tercer cable, que es con el que vamos a accionar nuestro apagador. Ese es conocido como regreso. Ese tercer cable está por lo regular así, solito. De igual manera, lo identificamos y decimos, llega nuestra chalupa, es este. Ese tercer cable va en la parte posterior de nuestro socket. De igual manera, lo ponemos, o como les digo, es el polo positivo del socket. Entonces, lo ponemos. Recuerden, siempre hay que quitarle la corriente a la casa. Y a medida que
Solamente cuando eres profesional podrás hacerlo con la corriente arriba, pero es peligroso. Evitamos problemas, recuerden la seguridad siempre ante todo. Entonces, la electricidad es muy bonita, pero es muy peligrosa. Tengan cuidado. En casa siempre hay que tener cuidado. Apretamos a toque hasta donde ya da el tornillito. Checamos que nuestras dos puntas no estén un hilito con otro tocando. Y podemos decir, se puede poner así, que es lo más usual, o con un poquito de cinta de aislar, no importa el color o marca. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de veces nos ha pasado que cuando quitamos un socket tenemos algún bichito, una arañita, algo. Es porque les gusta la temperatura, les gusta para casa. Entonces, para evitar que se vaya a quedar ahí y nos haga un corto, se lo ponemos. Ya lo ponemos. Entonces agarro, lo sujetamos. Ahorita para fines más prácticos y que no se me acabe el tiempo, no se lo pongo, pero supongamos es este. Atornillan en ambos costados, ya terminaron con su foco. Ahora, ¿qué pasa con los apagadores y contactos? El apagador siempre, el que tenemos el puntito va a ir del lado derecho. Ustedes lo ven de frente y dicen, lo acciono, esta es la forma correcta. Cuando tenemos un contacto, de igual manera, tenemos una patita chiquita y una grande. La patita pequeña es el positivo. Dicho eso, se acordarán que teníamos nuestra corriente ya identificada, la que venía la que venía desde aquí. Esta debe de entrar al contacto primero. Tal vez me podrán decir, ¿y por qué no lo meto primero al apagador? Porque no funciona. Si hacen ustedes eso, lo único que va a hacer es que va a prender foco, pero el contacto no. Recordemos que los apagadores son un cortador de corriente. Su función es al apachurrarlo, acciona el foquito. Entonces siempre debe de ir al contacto primero. Después, mira, la manera correcta de los apagadores, como ya les dije, el encendido es de este lado. Lo volteamos aquí, pero esta es la salida. Esta es cuando prendemos el foquito. Entonces nuestro positivo debe de ir en la parte trasera del apagador. Enrollamos la puntita con cuidado, se lo ponemos y atornillamos. No necesitan herramientas especiales, un desatornillador común y corriente. Lo acomodamos para que no se oprima. Listo. Ya tenemos el primero y nos quedan dos más. Dices, ¿cuál es el próximo? Disculpen el vendedor de las tortillas, pero estoy en casa. Entonces, ahora, recordarán que la otra terminal que teníamos del foquito, les dije, era este. Es con el que vamos a prender nuestro foco. Ahora entonces va a la parte de donde es la salida de nuestro foco, o como les dije, de encendido. De igual manera, lo colocamos. Atornillamos. Y por último nos queda la tierra. Pueden conectarlo al principio o al último. Yo sugiero al último porque estos cables todos ellos manejarían corriente. Si por error no bajamos o se nos olvidó, evitamos o minimizamos la probabilidad de un corto o que nos dé una descarga eléctrica a nosotros. Si estamos seguros, como yo que no tengo corriente, no pasa nada. Entonces, esa tierra recuerden que venía de aquí, pasó a nuestro foco, para que cierre el circuito y de ahí viene al contacto. La mayoría de casas lo tenemos de esa manera, o al menos yo tengo así mi contacto y mi apagador. Y se lo conectamos a la parte posterior de nuestro contacto. Enrollarlo bien, no queremos que ningún alambrito se nos salga. Y de igual manera atornillamos.
Ahora, este tipo de contactos vienen muy pegados al chasis. Esta pieza que está aquí donde van los accesorios se llama chasis o portaccesorios. A criterio de cada persona, les sugiero que de igual manera le pongan cinta de aislar a sus terminales para evitar un corto. ¿Por qué? Los contactos son las piezas que cargan tanto el positivo como el negativo y son los que quedan más expuestos a las cajas que son metálicas. Entonces ponemos, lo vamos acomodando. Recuerden, les dije, el apagador siempre va al lado derecho. Viéndolo de frente, siempre va del lado derecho. Le agarramos y lo colocamos. Miren, es así. Con cuidado, podrán ver aquí, y ocupé una pija de 1,5 pulgadas para aquí, para que no llegue a tocar el cable. Pueden, si está así pegado en su casa, pueden ocuparlo de 1 pulgada por calibre 8. Cualquier clapalería los encuentran. Más grande no se la recomiendo porque perforaría la manguera y lleva el riesgo de perforar estos cables. Y ya tienen manguera o tubería, cualquier sea el caso, pueden perforarlo. Eso implicaría que dañarían el cable y posiblemente, como les repito, una descarga o un cortocircuito y nos quedaría mal. Entonces ya lo colocamos nuestro accesorio. Listo. Aquí va posteriormente nuestra placa. La marca de la placa siempre hacia abajo. Lleva tornillos, pero como digo, para minimizar el tiempo por el YouTube. Permítanme un segundo. Ya regresé, fui por un foquito. Entonces colocamos la bombilla o foco. Está todo terminado. ¿Cómo checamos? Bueno, esto yo lo tengo aquí para fines prácticos o ilustrativos. Voy a conectarlo. Entonces, el apagador en posición de apagado. Le ponemos corriente. Y seccionamos nuestro foco. Chequemos el contacto. Vean el teléfono. Y prendió porque está cargando. Muchas veces, si ustedes no hacen esto, a menos de que opriman al apagador, significa que el cable de corriente lo cambiaron. Únicamente cámbienlo de posición y ese es todo. Con eso se resuelve el problema. Y con esto terminamos la reparación de nuestro foco, socket, apagador y contacto del día de hoy. Gracias. Adiós, hasta la próxima.